Ciencia y tecnología en 7 días. Tu canal. Actívate y participa. En un contexto de crisis política en Venezuela, se ha emitido una orden de captura contra Edmundo González, un opositor que ha sido declarado ganador en las elecciones del 28 de julio. A pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro lo contradice, esta situación refleja la creciente represión y el deterioro de la democracia en este país. Venezuela, que alguna vez fue la nación más rica de Sudamérica, ha sufrido una drástica transformación desde la llegada de Hugo Chávez, convirtiéndose en una de las más pobres de la región. La separación de los poderes ha sido erosionada y el sistema judicial está bajo la influencia del oficialismo. La historia de Leopoldo López, un líder opositor que enfrentó al régimen y sufrió persecución, se convierte en un símbolo de la lucha por la democracia en Venezuela. Su experiencia personal ilustra el impacto del autoritarismo en las familias y la sociedad venezolana, destacando la necesidad de visibilizar la realidad del país y la resistencia de aquellos que se oponen al régimen. La Organización de Estados Americanos, con la sigla OEA, ha condenado la orden de arresto emitida por el régimen venezolano contra Edmundo González, un opositor que se define ganador en las recientes elecciones. La OEA califica esta acción como parte de una persecución política y un crimen más en la violación sistemática de los derechos humanos en este país. En su comunicado, la OEA critica al Poder Judicial venezolano, señalándolo como un instrumento de represión en lugar de justicia, y destaca la falta de acción por parte de la comunidad internacional frente a estos abusos. También se menciona que esperar justicia de las autoridades venezolanas es un despropósito jurídico y ético, dado en el contexto de crímenes de lesa humanidad. Además, el asesor diplomático de Brasil ha expresado su preocupación por la situación, sugiriendo que la orden de retención podría ser definida como política. Resalta que no hay apertura al diálogo y que el gobierno ha llevado a cabo más de 2.000 detenciones, lo que indica un clima de autoritarismo en este país. La OEA también intentó solicitar actas electorales al gobierno venezolano, pero esta propuesta fue rechazada, reflejando la complejidad de la situación política en la región. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sorprendido al país al anunciar que la Navidad comenzará a partir del 1 de octubre, adelantando así la festividad en un mes. Durante su programa Con Maduro, transmitido por Televisión Nacional, Maduro expresó que a pesar de los recientes apagones que han afectado a la población, los ciudadanos han continuado trabajando y celebrando. En un tono festivo, mencionó que ya huele a Navidad y que este cambio de fecha es un homenaje a la resiliencia del pueblo venezolano. Maduro enfatiza que la Navidad se celebrará con un mes de paz, felicidad y seguridad, buscando quizás ofrecer un repertorio en medio de la crisis económica y social que enfrenta este país. Sin embargo, la Conferencia Episcopal de Venezuela ha pedido que esta festividad no sea utilizada con fines propagandísticos o políticos, sugiriendo que el anuncio podría tener un trasfondo de manipulación por parte de este gobierno. En paralelo a este anuncio festivo, la situación política en Venezuela se complica con la orden de detención emitida contra Edmundo González, un opositor que ha sido señalado por las autoridades por no atender a 3 citaciones relacionadas con una investigación sobre denuncias de fraude electoral. Esta investigación se centra en la publicidad de una página web por parte de la Plataforma Unitaria Democrática, que afirma haber recopilado el 83.5% de las actas electorales.
argumentando que González ganó las elecciones por un amplio margen. Maduro no tardó en responder a esta situación, acusando a González de intentar estar por encima de las leyes y de no reconocer a la autoridad del Estado. En sus declaraciones, el presidente calificó a González de cobarde y afirmó que su actitud es inadmisible. A pesar de la orden de captura, González ha mantenido su postura, insistiendo en la necesidad de respetar la voluntad del pueblo y abogando por una transición ordenada y pacífica en este país. Este contexto de celebración anticipada de la Navidad y la creciente represión política refleja la complejidad de la situación en Venezuela, donde la lucha por la democracia y los derechos humanos se entrelazan con la búsqueda de momentos de alegría y esperanza en medio de esta adversidad. La tensión entre el régimen y la oposición continúa, mientras los ciudadanos se enfrentan a un panorama incierto y muy desafiante. Por otra parte, el gobierno venezolano ha condenado enérgicamente la confiscación por parte de Estados Unidos de un avión utilizado por el presidente Nicolás Maduro, calificando a la acción de piratería y una práctica criminal reincidente. Esta incautación se llevó a cabo en República Dominicana y ha sido interpretada por las autoridades venezolanas como parte de una serie de agresiones perpetradas por el gobierno estadounidense en contra de Venezuela. El gobierno venezolano acusó a Estados Unidos de violar el derecho internacional y de utilizar su poderío económico y militar para intimidar a otras naciones, en este caso obligando a República Dominicana a actuar como cómplice en lo que se define como un acto delictivo. El contexto sostiene que tal intervención demuestra que ningún país está a salvo de la acción unidireccional de Estados Unidos, apuntando a lo que describen como un orden basado en reglas que desprecia el derecho internacional en favor de los intereses estadounidenses. La confiscación fue justificada por el Departamento de Estados Unidos, que indicó que la aeronave fue adquirida ilegalmente por $13 millones a través de la empresa fantasma y sacada con medios de contrabando para ser utilizada por Maduro y su entorno. Esta operación se enmarca en un contexto de sanciones previas impuestas sobre Maduro y su gobierno, que se relacionan con las elecciones presidenciales del 2018 y que, según la mayoría de la comunidad, cabe mencionar que la incautación del avión se produce poco de un mes después de las elecciones del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó a Maduro como ganador. Sin embargo, esta proclamación ha sido objeto de controversia debido a la falta de publicación de las actas de escrutinio que respalden estos resultados. La opción venezolana, liderada por Edmundo González Urrutia, ha denunciado que es su candidato quien efectivamente ganó las elecciones y ha publicado más del 80% de las actas recopiladas, argumentando que estos documentos demuestran su victoria. El gobierno del presidente Joe Biden ha rehusado reconocer la validez de las elecciones y, a pesar de la confiscación vinculada a los hechos ocurridos en comicios anteriores, sigue siendo un punto de fricción entre ambas naciones. Este episodio se suma a la larga lista de tensiones que han caracterizado las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, en un marco donde se entrelazan temas de derechos humanos, democracia y el ejercicio del poder en el ámbito internacional. La situación refleja no solo las complejas dinámicas políticas dentro de Venezuela, sino que también el papel que juegan las sanciones y las acciones internacionales en la política interna de un país, que se encuentra en crisis mientras el gobierno venezolano clama por una defensa del derecho internacional. La oposición sigue luchando por lo que se define el respeto a la voluntad del pueblo, en la búsqueda de un cambio democrático, ante la creciente preocupación por las acciones del régimen de Nicolás Maduro, que incluyen la ocultación de actas de votación, la persecución de opositores políticos
Estados Unidos se prepara para implementar una nueva ronda de sanciones individuales. Estas medidas buscan responsabilizar a aquellos que son definidos cómplices de las violaciones a los derechos humanos y de los esfuerzos por socavar la democracia en Venezuela. Entre los nombres que se rumorea podrían ser incluidos en esta lista de sancionados se encuentran figuras claves del gobierno venezolano. Héctor Rodríguez, actual ministro de Educación y gobernador del estado Miranda, es uno de los posibles destinatarios de estas sanciones. También se menciona a el ministro de Relaciones Exteriores, quien ha sido un vocero activo del régimen en el ámbito internacional. Además, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caricilia Rodríguez, figura en la lista, ya que fue responsable de sellar la sentencia que proclamó a Maduro como presidente electo en las recientes elecciones, las cuales han sido ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional. Rosalba Gil Pacheco, rectora Infante, ministro del Deporte, también está bajo el radar de las autoridades estadounidenses por su papel en el sistema electoral y en la administración del deporte en el país. Estas sanciones se enmarcan en un contexto más amplio de presión internacional sobre el régimen de Maduro, que ha enfrentado críticas por su manejo de las elecciones y por la represión de la oposición. La comunidad internacional, que es liderada por Estados Unidos, ha manifestado su rechazo a las prácticas que se definen antidemocráticas y han invitado a la restauración de un proceso electoral transparente y justo en Venezuela. Por otro lado, el régimen de Maduro respondió a estas acciones como una retórica de victimación, evaluando la posibilidad de emprender acciones legales contra Estados Unidos por la confiscación del avión presidencial. Este enfoque refleja la estrategia del gobierno para desviar la atención de las acciones internacionales, también para evitar críticas internas como externas, al tiempo que busca consolidar su poder frente a un panorama de creciente descontento social y político. La situación de Venezuela continúa siendo muy tensa, con un gobierno que se aferra al poder a través de las medidas represivas y una oposición que lucha por la legitimidad y el respeto a los derechos humanos. Las sanciones individuales que se avecinan podrían intensificar aún más la confrontación entre el régimen y la comunidad internacional, mientras los ciudadanos venezolanos enfrentan un futuro incierto en medio de la crisis política y económica. En medio de las intensas acusaciones de fraude electoral que han surgido tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia han ratificado la victoria del presidente Nicolás Maduro, lo que ha desencadenado llamados a una posible intervención internacional. En este contexto, se ha llevado a cabo una auditoría forense por parte del experto en análisis electoral Walter Meban, quien ha utilizado su innovador modelo denominado eForensics. Con esto pretende evaluar la confiabilidad de los resultados publicados por la oposición. Meban, en entrevista con el diario El Tiempo, explicó que su análisis forense electoral emplea métodos estadísticos para verificar si los resultados reflejan con precisión las intenciones de los votantes. Su modelo está diseñado para identificar distorsiones en los datos que pudieran indicar la existencia de fraude, ya que a través de la creación de votos falsos o errores en el conteo. En su estudio de las elecciones en Venezuela, examinó el 25073 actas oficiales y encontró que solo 2 mostraron signos de una posible anomalía, lo que representa una fracción insignificante a los 10.8 millones de votos analizados. Según sus hallazgos, esto respalda la afirmación de Edmundo González, que ganó las elecciones con una ventaja de 3.9 millones de votos sobre Maduro. El experto también abordó
la confiabilidad del sistema de votación electrónica en el país, aunque reconoció que estas máquinas pueden ser susceptibles a software maliciosos. También destacó que el sistema venezolano cuenta con múltiples capas de protección tecnológica que ayudan a mitigar tales riesgos. Sin embargo, MEVAN puso en duda la autenticidad de los resultados que presenta el régimen, sugiriendo que podrían haber sido discrepancias entre los resultados provistos, los efectivamente entregados por máquinas de votación. Además, MEVAN, quien desarrolló su modelo tras las disputas elecciones presidenciales de Estados Unidos en el año 2000, señaló que la falta de datos ofrecidos por el gobierno de Venezuela han suscitado dudas sobre la transparencia del proceso electoral. No obstante, el análisis basado en la información proporcionada por la oposición ha sido respaldado por investigadores independientes de medios como Associated Press y The Washington Post, quienes validaron sus hallazgos. Al comparar las elecciones del 2024 en Venezuela con las del 2006 y el 2013, MEVAN observó que los niveles de fraude detectados en las más recientes elecciones son significativamente menores. En contraste, sus análisis de los comicios del 2006 y 2013 indicaron niveles de fraude más altos, aunque reconoció que su confianza en estos datos era limitada debido a problemas metodológicos en los análisis anteriores. El análisis forense realizado por MEVAN proporciona una perspectiva crucial en medio de las disputas sobre la legitimidad de las elecciones en Venezuela. A pesar de las continuas acusaciones de fraude, los datos hasta ahora analizados sugieren que los resultados de las elecciones del 2024 podrían reflejar de manera precisa las intenciones de los votantes, al menos según la información disponible a través del método utilizado. Este trabajo podría ofrecer una base para que los actores internacionales definan su postura sobre el proceso electoral en Venezuela y la situación política en general. Dice la Biblia en Filipenses 4:6: Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En momentos de crisis y dificultad, como los que enfrenta Venezuela, es natural sentir ansiedad y preocupación por el futuro. Este pasaje nos recuerda la importancia de llevar nuestras inquietudes y necesidades ante Dios. A través de la oración, la invitación a presentar nuestras peticiones con acción de gracias nos anima a mantener una actitud de gratitud, incluso en medio de las adversidades. La promesa de que la paz de Dios guardará nuestros corazones y pensamientos es un consuelo poderoso. Esta paz no es como la que el mundo ofrece. Es una paz que trasciende la comprensión humana y que puede sostenernos en tiempos de incertidumbre. En un país donde la situación política, económica y social puede parecer abrumadora, este versículo nos invita a confiar que hay un propósito mayor y que a pesar de las circunstancias, podemos encontrar la serenidad en nuestra fe. Gracias por tu participación y por estar activos. Una gran bendición para ti, para tu familia y seres queridos. Recuerda tus temas de importancia y sugerencias en comentarios. Un gran saludo, salud y bendiciones para toda la comunidad activa de 7 días tu canal. El día de hoy para Rosa Vargas en Chile, para Flor Ángela Andrade en Venezuela, también para Ana Elvira Fuentes Dager, para Luz Marina Palacio Mármol. Salud y bendiciones para Orlando Bolaños. En Los Ángeles, California, para Eulalio Lalo Núñez. En México, para mi hermanita Francelia Reyes. Para Justina Robles en Filadelfia. Gloria Áviles en Estados Unidos. Edwin Saldaña, para Daño Colateral.
para Dapco Dapco, para Warrior Overs, para Flor María Cárdenas y para toda la familia activa de 7 días tu canal. Bendiciones y grandes éxitos. Te invitamos para que sigas activo, para que te suscribas y compartas nuestra información en 7 días tu canal. Actívate y participa.